Nunca imaginé que memorizar el pedido de bebida de un hombre me salvaría la vida y destruiría todo lo que creía saber sobre la mía. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. La primera vez que Matteo Bellini entró al Zafiro Lounge, supe inmediatamente que no era un cliente ordinario. No por su traje impecable, ni por la forma en que los otros parroquianos bajaban instintivamente el volumen de sus conversaciones cuando pasaba cerca. Era algo más sutil. La manera en que evaluaba cada rincón del bar antes de elegir dónde sentarse, como si estuviera calculando ángulos de escape y líneas de visión. Me llamo Inés Moreno. Tengo 26 años y llevo 3 años trabajando como camarera en el Zafiro Lounge de Madrid. 3 años sirviendo copas cuando debería estar en un laboratorio aplicando mi licenciatura en química de la Universidad Autónoma. Pero las deudas médicas de mi madre no esperan, y los trabajos de investigación no pagan lo suficiente para cubrir 68.000 euros en tratamientos contra el cáncer. Así que sirvo bebidas. Y resulta que soy bastante buena en ello, probablemente porque entiendo la ciencia molecular detrás de cada cóctel. Las proporciones exactas, las reacciones químicas entre alcoholes y aromáticos, la temperatura óptima para liberar los compuestos volátiles de una cáscara de naranja, la química aplicada a la mixología, y la gente paga bien por la excelencia. Matteo Bellini pidió un bourbon añejo la primera noche. Nada complicado, pero la forma en que lo especificó reveló un paladar educado. Woodford Reserve, si lo teníamos, 2 cubos de hielo perfectamente cuadrados, cáscara de naranja expresada sobre el vaso pero sin dejarla caer dentro, cereza en un palillo aparte colocada precisamente a las 2 en punto del reloj. Sonaba obsesivo cuando me lo explicó. Pero después de 8 meses, había llegado a comprender que para ciertos hombres, los detalles no son caprichos, son supervivencia. Ahora era jueves, poco después de las 10 de la noche, y yo ya estaba alcanzando la botella de Woodford Reserve antes de que él se acomodara en su taburete habitual, el segundo desde el extremo. Nunca el del rincón a pesar de ofrecer mejor privacidad, siempre ese que le daba vista clara de la entrada principal, la puerta de la cocina y la salida de emergencia cerca de los baños. Buenas noches, señor Bellini. Coloqué la servilleta con precisión practicada. Lo de siempre, por favor, Inés. Su voz tenía esa cualidad grave que algunos hombres desarrollan alrededor de los 30 y tantos, suave pero texturizada, como si hubiera vivido suficiente para tener historias que nunca contaría. Y no las contaba. Nuestras conversaciones rara vez se extendían más allá de pedidos de bebidas y observaciones sobre el clima. Me giré para preparar su Old Fashioned, consciente de que me observaba trabajar. No de forma incómoda. Había lidiado con suficientes empresarios borrachos, manoseándome la muñeca para conocer la diferencia. Esto era otra cosa. Evaluación, tal vez, como si estuviera catalogando la forma en que machacaba el terrón de azúcar, el ángulo exacto en que torcía la cáscara de naranja para liberar los aceites. Mi tío Javier, dueño del bar, dice que ciertas personas simplemente tienen esa cualidad, esa conciencia depredadora que proviene de necesitar siempre entender su entorno. Matteo Bellini la tenía en abundancia. Noche concurrida, observó cuando coloqué su bebida. Los cubos de hielo tintinearon suavemente contra el cristal. Los jueves suelen serlo, todo el mundo celebrando haber sobrevivido otra semana. Limpié la barra frente a él aunque ya estaba impecable. Mantener las manos ocupadas evita el hovering incómodo. Asintió, levantó el vaso, tomó ese primer sorbo medido que siempre tomaba, probando, confirmando, y luego una exhalación apenas perceptible que había aprendido a interpretar como aprobación. Lo peculiar de trabajar en el Zafiro es que desarrollas un sexto sentido sobre el poder. No el tipo ruidoso y obvio que llega en smokings alquilados con botellas de champán que realmente no pueden pagar. Poder real. El tipo silencioso que hace que otros clientes bajen instintivamente el volumen de sus conversaciones cuando ciertas personas pasan cerca. El tipo donde el gerente personalmente escolta a alguien a su mesa en lugar de dejar que la anfitriona lo maneje. Matteo Bellini tenía ese tipo de poder en abundancia. Lo noté la 3ª o 4ª vez que entró. La forma en que Marco, uno de nuestros clientes habituales que trabaja en bienes raíces, prácticamente tropezó consigo mismo para moverse a otra sección del bar.
Cómo los dos tipos trajeados que habían estado discutiendo ruidosamente sobre equipos de fútbol de repente encontraron sus voces interiores cuando Mateo se sentó. Pequeños indicios que sumaban una imagen más grande, una que deliberadamente elegí no examinar demasiado de cerca. Necesitaba este trabajo. Necesitaba las propinas que me permitían enviar 1.200 euros mensuales a Toledo para las facturas médicas de mi madre. No podía permitirme el lujo de hacer preguntas que pudieran complicar esa ecuación, así que servía su bourbon añejo perfecto cada jueves por la noche. Aceptaba propinas de 40 euros por una bebida de 20, y mantenía mi curiosidad química estrictamente limitada a las moléculas dentro de las copas que mezclaba. Esa noche, mientras Matteo Bellini se sentaba en su taburete habitual bajo las luces tenues del zafiro, bebiendo su Old Fashioned preparado con precisión molecular, ninguno de nosotros sabía que en exactamente 7 días yo golpearía una copa de su mano y cambiaría ambas vidas para siempre. El jueves siguiente llegó con pronósticos meteorológicos prometiendo tormentas. A las 8 de la noche, el agua golpeaba los ventanales del Zafiro Lounge en patrones diagonales que distorsionaban las luces de la calle en manchas abstractas de amarillo y blanco. El tipo de noche que mantenía a la gente dentro por más tiempo, pidiendo una copa más para evitar el inevitable sprint hacia sus coches, lo que significaba que estábamos llenos hasta el tope. Cada mesa ocupada, cada taburete del bar tomado, el nivel de ruido subiendo constantemente mientras el alcohol aflojaba inhibiciones y elevaba volúmenes. Me movía a través de mi rutina en piloto automático. Martini, Manhattan, mojito, repetir. Rastreando pedidos y manejando el caos controlado que venía con una casa llena en una noche miserable. Las 10:47. Matteo Bellini entró por la puerta flanqueado por 2 hombres que reconocí de visitas anteriores. Ambos vestían trajes oscuros que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Ambos se movían con esa misma conciencia depredadora que parecía ser un requisito laboral en su mundo. Pero esa noche algo era diferente. En lugar de dirigirse a su taburete habitual al final de la barra, Matteo eligió un asiento justo en el centro. Ubicación privilegiada para conversación, posicionamiento terrible para vigilancia. El cambio se registró inmediatamente como incorrecto. Como ver a alguien escribir con la mano opuesta. Técnicamente funcional, pero fundamentalmente extraño. Buenas noches, señor Bellini. Coloqué 3 servilletas de cóctel con mi precisión habitual. Lo de siempre, por favor, Inés. Y lo que estos caballeros deseen. Gesticuló hacia sus acompañantes con autoridad casual. Tomé sus pedidos. Bourbon añejo, otro bourbon y whisky escocés con hielo. Me giré para preparar las bebidas mientras mi cerebro intentaba procesar la desviación del patrón. 8 meses de jueves. Siempre el mismo taburete. Siempre el mismo posicionamiento. ¿Por qué cambiar esta noche? La respuesta entró por la puerta 5 minutos después. Hombre asiático. Tal vez 30 y tantos años. Chaqueta cara sobre camisa color carbón. Moviéndose entre la multitud, con un propósito que sugería que sabía exactamente a dónde iba, y no le importaba a quién tuviera que esquivar para llegar allí. Reclamó una mesa pequeña cerca del frente. Rechazó con un gesto a la camarera que intentaba tomar su pedido, y sacó su teléfono con la atención enfocada de alguien esperando algo específico. Lo observé mientras vertía el Old Fashioned de Matteo. Observé cómo su mirada seguía derivando hacia la barra, hacia Matteo específicamente, con una intensidad que hizo que se me erizara el vello de los brazos. No era interés casual, ni siquiera curiosidad agresiva. Era algo más frío, calculado, depredador. El hombre finalmente llamó a nuestra camarera, Lucía. Ordenó algo que no pude escuchar sobre el ruido ambiente, y luego tuvo una conversación breve que involucró gestos hacia Matteo. Dinero cambió de manos. Un billete grande, de los que compran favores y discreción. Las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza, antes de comprender conscientemente por qué. Lucía se acercó a la barra donde Javier, mi compañero bartender, estaba manejando los pedidos de desborde. Intercambiaron palabras. Javier asintió, comenzó a preparar una bebida. Parecía otro old fashioned desde mi ángulo. Lucía llevó la bebida hacia la sección de Matteo con una sonrisa profesional. Capté fragmentos de su explicación mientras se acercaba. Cortesía de un admirador. El caballero de la mesa 6. Quería darle la bienvenida. La expresión de Matteo permaneció neutral, pero su postura cambió fraccionalmente. Reconocimiento, evaluación,
el tipo de cálculo instantáneo que venía de años navegando situaciones donde los regalos podían ser genuinos o podían ser trampas. Lucía colocó el vaso sobre una servilleta de cóctel frente a él. El líquido capturó las luces superiores, ámbar y rico, cubos de hielo flotando en precisión geométrica. Mateo asintió su agradecimiento, alcanzó la bebida, la levantó hacia sus labios, y ahí fue cuando lo vi. El color estaba mal, no obviamente mal, no del tipo de cosa que un observador casual notaría, pero yo había hecho miles de old fashioned, entendía el tono preciso que resultaba de la proporción correcta de bourbon a amargo. Sabía exactamente cómo debía refractar la luz a través de espíritus correctamente mezclados. Esta bebida tenía turbidez, una nebulosidad tenue interrumpiendo la claridad usual, apenas visible, pero definitivamente presente bajo las luces del bar. El bourbon no se enturbia, nunca. No a menos que algo haya sido añadido, que no debería estar ahí. Algo que no se disuelve completamente, algo que crea partículas microscópicas suspendidas en solución. Mi entrenamiento en química activó antes que el pensamiento consciente pudiera interferir. Turbidez en alcohol significaba adulteración, sustancias extrañas, veneno. El vaso estaba a centímetros de sus labios. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro procesara la decisión completamente. Las palabras comenzaron a formarse en mi garganta, mientras mis piernas me impulsaban alrededor de la barra en un sprint tropezado. El tiempo pareció estirarse, cada fracción de segundo expandiéndose mientras yo corría hacia Matteo Bellini, con el conocimiento ardiente de que lo que estaba a punto de beber lo mataría, y que los próximos 2 segundos determinarían si vivía o moría. «No bebas eso». Las palabras desgarraron mi garganta con suficiente volumen para cortar conversaciones, suficiente urgencia para hacer que cabezas giraran desde 3 mesas de distancia. Mis piernas me llevaron en un sprint tropezado que chocó contra el codo de un cliente, enviando la cerveza de alguien salpicando sobre el borde de su vaso. La mano de Mateo se congeló con la bebida a centímetros de su boca. Sus ojos encontraron los míos a través del espacio, agudos, alertas, interrogantes. En ese instante vi el cálculo instantáneo detrás de su mirada. ¿Amenaza real o camarera histérica? Llegué hasta él, golpeé el vaso de su agarre con suficiente fuerza que salió volando lateralmente. Cayó a través del aire en cámara lenta. Explotó contra el suelo de madera pulida en un estallido de líquido y fragmentos cristalinos que se dispersaron sobre las baldosas como metralla. El silencio se estrelló sobre el Zafiro Lounge con peso físico. Cada conversación se detuvo. Cada persona dentro del rango visual giró para mirar a la camarera que acababa de asaltar la bebida de un cliente con el tipo de violencia usualmente reservada para defender vidas. Mi pecho subía y bajaba. La adrenalina inundó mi sistema tan completamente que podía saborear metal en mi lengua. Mateo me miraba con una expresión que no podía descifrar. Sorpresa, tal vez, mezclada con algo más difícil de definir. El color, jadeé. Las palabras tropezando unas sobre otras en explicación desesperada. La bebida. Tenía turbidez. El bourbon no se enturbia a menos que algo haya sido añadido. Algo que no se disuelve completamente. Vi partículas en suspensión, microscópicas, pero definitivamente presentes. Estaba divagando. Sabía que estaba divagando. No podía parar. Química básica. Las soluciones puras no muestran turbidez, a menos que sustancias extrañas interfieran con la transmisión de luz. Lo que fuera que estuviera en ese vaso, no era solo bourbon y amargo. Alguien puso algo en él. La mirada de Mateo se desplazó de mí hacia el vaso destrozado en el suelo, luego hacia la mesa 6, donde el hombre asiático ya estaba de pie, moviéndose hacia la salida con velocidad controlada que no calificaba exactamente como correr, pero definitivamente sugería partida urgente. «Deténganlo». La voz de Mateo llevaba autoridad absoluta a pesar del volumen conversacional. Uno de sus acompañantes se materializó cerca de la entrada con una velocidad que parecía imposible dado el espacio lleno. El hombre asiático alteró su curso, intentó la salida de emergencia cerca de los baños. El segundo acompañante ya estaba allí, bloqueando el escape con lenguaje corporal que comunicaba amenaza más efectivamente que armas. El hombre asiático se detuvo, levantó las manos en gesto apaciguador, comenzó a hablar en sílabas rápidas que no pude entender,
pero reconocí como algún dialecto de chino o japonés. Mateo se puso de pie, se movió hacia la confrontación con precisión pausada. Yo permanecí congelada junto al vidrio roto, mi cerebro finalmente alcanzando lo que mi cuerpo había hecho, las implicaciones extendiéndose a través de mi conciencia como tinta en agua. Acababa de detener a alguien de envenenar a Matteo Bellini, lo que significaba que alguien quería a Matteo Bellini muerto, lo que significaba que acababa de insertarme en el tipo de situación por la cual la gente desaparece solo por presenciarla. Mi tío Javier apareció desde la oficina trasera, su expresión ciclando a través de confusión, alarma y resignación en el lapso de 3 segundos. Inés, ¿qué? La bebida estaba envenenada. Mi voz sonaba distante, desconectada de mi cuerpo. Vi contaminación, turbidez en la solución. Alguien intentó matarlo. El rostro de Javier palideció. Miró a Mateo, al hombre asiático ahora rodeado por hombres muy grandes en trajes muy caros, al vidrio roto, luego de vuelta a mí. Oficina. Ahora. Todavía no. La voz de Mateo cortó el caos. Se acercó a mí con pasos medidos. Se detuvo lo suficientemente cerca que tuve que inclinar la cabeza para mantener contacto visual. ¿Cómo lo supiste? Licenciatura en Química. Universidad Autónoma de Madrid. Me gradué hace 3 años. La respuesta salió automáticamente. Entiendo dinámicas de solución, suspensión molecular, refracción de luz a través de varios compuestos. Esa bebida mostraba turbidez consistente con materia particulada no disuelta. El bourbon no debería hacer eso. Nada en un old fashioned correctamente hecho debería causar esa reacción. Su expresión cambió. Sorpresa. Definitivamente. Pero también algo más. Respeto, tal vez. O cálculo. ¿Estás segura? Sí. He hecho miles de estas bebidas. Sé cómo deberían verse a nivel molecular. Eso no estaba bien. Mateo asintió una vez. Luego gesticuló a uno de sus acompañantes. Recojan lo que puedan del vidrio y el líquido. Quiero análisis de laboratorio dentro de la hora. Al hombre asiático. Tendremos una conversación. Solo que no aquí. El hombre fue escoltado fuera a través de la salida de emergencia. Los clientes restantes gradualmente reanudaron sus conversaciones, aunque el volumen permaneció amortiguado, todos todavía procesando la escena que habían presenciado. Mateo se giró de vuelta hacia mí. Gracias, Inés. 2 palabras. Gratitud simple. Pero la forma en que dijo mi nombre llevaba un peso que no comprendía completamente. De nada, logré decir. Recuperó su billetera. Colocó 5 billetes de 100 euros sobre la barra. Excesivo no comenzaba a cubrirlo. Que tengas una noche segura. Luego se fue, desapareciendo a través de la entrada con su acompañante restante, dejándome de pie junto al vidrio roto y la comprensión lentamente amaneciendo de que acababa de salvar la vida de un hombre y posiblemente destruir la mía en el proceso. La oficina de mi tío Javier olía a café rancio y papeleo viejo. Cerró la puerta detrás de nosotros con más fuerza de la necesaria. El tipo de portazo controlado que comunicaba ira sin cruzar hacia lo poco profesional. Me quedé de pie en medio del espacio estrecho, todavía temblando por la adrenalina, mientras él paseaba detrás de su escritorio, como un animal enjaulado, buscando una salida que no existía. ¿Quieres decirme qué demonios acaba de pasar allá afuera? Su voz permaneció nivelada, pero la tensión sangraba a través de cada sílaba. Alguien intentó envenenar a Matteo Bellini. Vi la contaminación en la bebida. Turbidez en una solución que no debería tenerla. Química básica. Sé sobre la química, Inés. Javier dejó de pasear. Apoyó ambas manos sobre su escritorio. Me miró con una expresión atrapada entre preocupación y resignación. Lo que necesito saber es si entiendes lo que acabas de hacer. Detuve a alguien de ser asesinado en tu bar. Detuve a alguien de ser asesinado en su bar. La corrección de Javier llevaba un peso que apenas comenzaba a comprender. Matteo Bellini no solo frecuenta el Zafiro Lounge, Inés. Lo posee desde hace 7 años. Yo lo administro para él, pero este lugar existe bajo su protección. Opera dentro de su territorio. Le paga porcentajes de ganancias a cambio de seguridad. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Estás diciendo que él es el jefe de la familia Bellini, una de las organizaciones criminales más poderosas de España. Controla puertos,
rutas de transporte, varios intereses comerciales, tanto legítimos como no. Javier sacó su silla. Se dejó caer en ella como si la confesión hubiera drenado algo vital de su cuerpo. Me enteré hace 2 años cuando unos idiotas intentaron extorsionarnos por dinero de protección. Pensaron que el Zafiro era independiente, vulnerable. Estaban muy, muy equivocados. Mis piernas decidieron que sentarse era buena idea. Encontré la silla frente al escritorio de Javier. Me bajé cuidadosamente en ella. ¿Y nunca pensaste en mencionarlo? ¿Habrías querido saberlo? Ese conocimiento habría hecho tu vida más fácil o más complicada. Tenía razón. Te contraté porque necesitabas trabajo y eres familia. Te mantuve ignorante porque la ignorancia es la posición más segura para civiles en este mundo. Pero acabas de lanzarte directamente al medio de algo que podría hacer que te maten, y no puedo protegerte de consecuencias que no controlo. La puerta de la oficina se abrió sin que tocaran. Matteo Bellini llenó el marco con el tipo de presencia que hacía que el espacio ya pequeño se sintiera sofocante. Miró primero a Javier. Alguna comunicación no hablada pasando entre ellos. Luego volvió su atención hacia mí. ¿Y puedo tener un momento con Inés? No era realmente una pregunta a pesar de la formulación. Javier se puso de pie. Estaré en la barra si me necesitan. Tocó mi hombro al pasar. Presión breve que comunicaba solidaridad, simpatía, o tal vez simplemente adiós. Entonces solo quedamos Matteo y yo en una oficina que repentinamente se sentía más como una sala de interrogatorios. El análisis preliminar confirmó tu evaluación, dijo Matteo acomodándose en la silla que Javier había desocupado. La bebida contenía tetrodotoxina, extremadamente rara, extremadamente letal, derivada del pez globo, casi imposible de rastrear. Causa parálisis seguida de fallo respiratorio en minutos. Sin tu intervención, habría estado muerto antes de que llegara una ambulancia. Tetrodotoxina. Lo había estudiado en bioquímica. Bloqueador de canales de sodio. Sin antídoto. Tasa de mortalidad superior al 70% incluso con intervención médica inmediata. ¿Conoces tus venenos? Algo que podría haber sido aprobación, parpadeó en su expresión. El laboratorio también notó que la toxina fue entregada en portadores microencapsulados, cáscaras de ciclodextrina que no se disuelven completamente en licores de alta graduación. Entonces la dosis dejó una neblina tenue bajo las luces de la barra. Esa es la turbidez que viste. Asentí lentamente. Las piezas encajando. La yakuza usa tradicionalmente veneno de pez globo. Exacto. El hombre que detuvimos está afiliado con la rama Yamaguchi, operando desde Valencia. Han estado intentando establecer presencia en Madrid durante los últimos 6 meses. Eliminarme desestabilizaría el control territorial, crearía aperturas que podrían explotar. Entonces esto es sobre negocios. Esto siempre es sobre negocios. Poder, territorio, dinero. Las mismas motivaciones que impulsan cualquier organización, legal o de otro tipo. Solo que con métodos diferentes de resolución de conflictos. Matteo se inclinó ligeramente hacia adelante, codos descansando sobre rodillas, ojos sosteniendo los míos con intensidad incómoda. Lo que nos lleva a tu situación. Presenciaste un intento de asesinato. Más problemático aún. Lo preveniste. La yakuza no deja testigos vivos, especialmente testigos que les costaron oportunidades estratégicas. El frío se extendió por mi pecho. ¿Estás diciendo que vendrán por mí? Estoy diciendo que ya están buscándote. Encontrar tu identidad no tomará mucho. Trabajas aquí públicamente. La relación de Javier contigo está documentada a través de registros de empleo. Para mañana por la mañana sabrán tu nombre, dirección, rutinas diarias, vulnerabilidades. Hizo una pausa. Incluyendo a tu madre en Toledo. La mención de mi madre envió hielo directamente a mis venas. Mi madre no tiene nada que ver con esto. El apalancamiento rara vez lo tiene. Usarán cualquier punto de presión que asegure cooperación o silencio. En este caso, probablemente ambos. La voz de Matteo permaneció neutral, factual. Ya posicioné seguridad fuera de tu apartamento y la residencia de tu madre. Vigilancia discreta, suficiente para desalentar acción inmediata, pero no suficiente para garantizar seguridad a largo plazo. ¿Por qué harías eso? Porque salvaste mi vida. Eso crea obligaciones que tomo en serio.
Sacó una tarjeta de negocios de su bolsillo, la colocó sobre el escritorio entre nosotros. Este es mi número privado. Si algo parece mal, si notas a alguien siguiéndote, si tus instintos te dicen que el peligro está presente, me llamas inmediatamente. No dudes, no lo cuestiones, no intentes manejarlo tú misma. Miré la tarjeta. Impresión negra simple sobre papel blanco. Sin título. Solo un nombre y número. ¿Y entonces qué? ¿Me proteges para siempre? Idealmente, resuelvo el problema de la yakuza antes de que escale más. Han violado acuerdos territoriales, cometido actos de agresión que no pueden quedar sin respuesta. Lo manejaré a través de canales que ellos entienden. La forma en que dijo manejaré sugería métodos que probablemente no quería detallados. Mientras tanto, sí. Aceptas protección porque la alternativa es esperar que hombres sin consideración por bajas civiles elijan misericordia. La lógica era sólida. Incluso si todo sobre la situación se sentía surreal. Carlo Reacci se convirtió en mi sombra el viernes por la mañana. Alto, de hombros anchos, tal vez finales de los 30, vistiendo jeans oscuros y una chaqueta de cuero que probablemente ocultaba más que solo protección contra el frío de noviembre en Madrid. Lo noté inmediatamente, posicionado al otro lado de la calle desde mi edificio a las 7 de la mañana, apoyado contra un poste de luz con la postura casual de alguien que había hecho esto 1000 veces. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, me sentí extrañamente tranquilizada. Seguridad visible significaba que Mateo hablaba en serio sobre la protección. También significaba que la amenaza era lo suficientemente real para requerirla. La rutina se estableció rápidamente. Carlo me seguía a la tienda de la esquina, a la cafetería. Mantenía 20 pies de distancia que sugerían vigilancia profesional más que acoso amateur. Para el viernes por la noche, había dejado de revisar constantemente sobre mi hombro. Para el sábado por la mañana, asentí en reconocimiento cuando nuestros caminos se cruzaron en la entrada de mi edificio. Él asintió de vuelta. Primera señal de interacción humana rompiendo el protocolo operacional. El domingo rompí el patrón. Tomé la línea roja hacia Toledo para mi visita semanal con mamá. Carlos siguió 2 vagones detrás en el tren. Mamá lo notó a través de la ventana de su cocina, parado cerca del parque frente a su casa con el teléfono en mano como si perteneciera allí. ¿Uno de tus vigilantes? Dejó su taza de café con suficiente fuerza para hacer que el líquido se derramara sobre el borde. Se llama Carlo. Me ha estado siguiendo durante 3 días. Muy profesional al respecto. Intenté sonar ligera, conversacional. Fallé espectacularmente. Esto es una locura, Inés. Lo sé, pero no será para siempre. Solo hasta que las cosas se calmen. No tenía idea de si eso era verdad. El lunes, Mateo apareció en mi edificio de apartamentos alrededor del mediodía. Yo me dirigía a comprar comestibles cuando su SUV negro se detuvo en la acera, la ventanilla del pasajero bajando con precisión mecánica. «Sube, te llevaré». No era una petición. Carlos se materializó junto al vehículo. Abrió la puerta trasera para mí con eficiencia practicada. Subí, repentinamente hiperconsciente, de que esta era la primera vez que estaba en un espacio cerrado con Matteo Bellini, fuera de contextos profesionales. El interior olía a cuero caro y algo amaderado. Colonia, tal vez, lo suficientemente sutil para ser agradable en lugar de abrumadora. Mateo condujo con la misma precisión controlada que aplicaba a todo lo demás, navegando el tráfico de Madrid con familiaridad que sugería que estas calles le eran tan conocidas como el dorso de su mano. «¿Cómo te estás adaptando?», lo preguntó casualmente, como si estuviéramos discutiendo el clima en lugar de mi ajuste a vivir bajo guardia armada. «Bien. Ajustándome. Tu hombre Carlo es muy bueno en su trabajo. Más vale. He confiado en él con mi vida más veces de las que puedo contar». Pausa breve. «¿Cómo está tu madre?» Aterrorizada, fingiendo que no lo está. Mecanismo de afrontamiento estándar de la familia Moreno. Observé los escaparates pasar por mi ventana. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Él preguntó sobre mi programa de grado. Yo pregunté sobre su hobby de destilación de whisky. Explicó la ciencia del envejecimiento en barriles. Yo corregí su comprensión de reacciones químicas durante la fermentación. El intercambio se sintió natural, como si fuéramos simplemente 2 personas discutiendo intereses compartidos, en lugar de jefe criminal y camarera navegando circunstancias imposibles. «Tengo una destilería en el sótano de mi casa», mencionó mientras entrábamos en un estacionamiento subterráneo.
Pequeña operación, completamente legal. Experimento con procesos de envejecimiento, perfiles de sabor. ¿Te gustaría verla? Debería haber dicho que no. Cada instinto de autopreservación gritaba que mantuviera distancia profesional. Me encantaría, respondí. La destilería era hermosa. Alambiques de cobre relucientes, barriles de roble perfectamente alineados, equipo de laboratorio que habría hecho llorar de envidia a cualquier químico. Mateo explicó su proceso de fermentación mientras yo examinaba sus configuraciones de destilación, señalando ajustes que podrían mejorar la eficiencia. «Eres brillante», dijo después de que corregí sus cálculos de temperatura por tercera vez. «Desperdiciada sirviendo bebidas cuando podrías estar revolucionando procesos. La brillantez no paga deudas médicas», respondí, rastreando mis dedos sobre la superficie lisa de un barril. «¿Y si pudiera?», se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. «Si la deuda no fuera factor, entonces tal vez tendría opciones». Estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor de su cuerpo. Su mano se levantó, dedos rozando mi mejilla con contacto tan suave que podría haber sido imaginado. Inés. Mi nombre salió como pregunta y declaración simultáneamente. Entonces me besó, suave al principio, casi tentativo, luego más profundo cuando no me alejé. Su mano se deslizó hacia mi nuca, dedos enredándose en mi cabello mientras la mía encontraba su camino hacia su pecho, sintiendo su corazón latir contra mi palma. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos pesadamente. Sus ojos buscaron los míos, buscando... ¿qué? ¿Arrepentimiento? ¿Confirmación? Esto es complicado, susurré. Todo en mi vida es complicado, respondió. Pero esto... tú... vales la complicación. 2 meses pasaron en una rutina extraña que oscilaba entre peligrosa y doméstica. Carlos seguía siendo mi sombra constante. Mateo aparecía para almuerzos improvisados y conversaciones en la destilería que se extendían hasta la noche. Lo que había comenzado con ese beso se había transformado en algo más profundo, más complicado. Robábamos momentos entre amenazas y vigilancia, construyendo algo frágil en medio del caos. Marzo llegó con lluvias intermitentes y una falsa sensación de seguridad. No habían habido incidentes durante semanas. La yakuza parecía haberse retirado, reagrupándose o abandonando Madrid completamente. Empecé a creer que tal vez, solo tal vez, podríamos tener algo parecido a una vida normal. Era martes por la tarde cuando todo se desmoronó. Caminaba por la calle Serrano, regresando de una farmacia con medicamentos para el dolor de espalda persistente de mamá. Carlo mantenía su distancia habitual de 20 pies, una presencia tranquilizadora que había llegado a apreciar. El sol luchaba por romper las nubes grises, proyectando sombras moteadas sobre las aceras húmedas. No vi la camioneta hasta que fue demasiado tarde. Aceleró desde un callejón lateral, neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. La puerta lateral se abrió de golpe mientras aún se movía. 2 hombres saltaron fuera, moviéndose con la precisión coreografiada de una operación planificada. El primer hombre me agarró del brazo con fuerza suficiente para hacer que mi bolsa cayera, medicamentos dispersándose por la acera. Grité. Intenté zafarme, pero su agarre era hierro. El segundo hombre produjo un cuchillo, no apuntándome a mí, apuntando hacia atrás a Carlo, quien había cerrado la distancia en segundos imposibles. «Muévete y ella sangra», ladró en español con acento japonés. Carlo se congeló, su mano ya dentro de su chaqueta donde guardaba su arma. Pude ver el cálculo en sus ojos, evaluando ángulos, trayectorias, posibilidades. Las matemáticas de salvarme versus sobrevivir. Tomó la decisión en menos de 1 segundo. Se movió. El crack del disparo dividió el aire, tan fuerte que mi visión parpadeó blanca. Carlos se sacudió hacia atrás, su mano saliendo de su chaqueta sin arma, presionando contra su pecho donde una mancha roja se expandía a través de su camisa azul, como tinta en papel secante. ¡No! El grito desgarró mi garganta. Mi entrenamiento en química activó antes del pánico pudiera paralizar. Los siguientes 10 segundos sucedieron en ese extraño estado de cámara lenta, donde el tiempo se dilata y los detalles se vuelven hiperrealistas. Me dejé caer, utilizando mi peso muerto para romper el agarre. El hombre tropezó,
su equilibrio comprometido por mi movimiento repentino. Pateé hacia atrás. Conecté con su rodilla. Él maldijo en japonés. Me soltó. Un tercer hombre emergió de la camioneta, arma levantada, apuntando no a mí, sino a Carlo, quien estaba tratando de alcanzar su propia arma a pesar de la sangre bombeando entre sus dedos. Entonces llegaron los refuerzos de Mateo. 2 SUVs negros se estrellaron en la escena desde direcciones opuestas, bloqueando la camioneta. Hombres salieron con armas desenfundadas, gritos en español e italiano llenando el aire. Los atacantes de la Yakuza tomaron una decisión instantánea: abandonar la operación. Saltaron de vuelta en su camioneta. Aceleraron salvajemente alrededor de uno de los SUVs, dejando marcas de neumáticos negras en el pavimento mientras desaparecían en el tráfico. Corrí hacia Carlo, quien había colapsado contra un edificio, deslizándose hacia abajo hasta sentarse con la espalda contra la pared de ladrillo. La sangre fluía entre sus dedos donde presionaba su pecho. «Quédate conmigo», ordené, cayendo de rodillas junto a él. Mis manos encontraron la herida, presionando duro sobre sus manos. Presión directa. «No te duermas. ¿Me oyes, Carlo? No te atrevas a dormirte». «Lo siento», tosió, sangre salpicando sus labios. «No, lo vi venir. Cállate, ahorra tu energía». Lágrimas nublaban mi visión, pero mantuve la presión, sintiendo su sangre caliente y viscosa contra mis palmas. «Alguien llame a una ambulancia. Ahora». Mateo apareció, arrodillándose junto a nosotros. Su rostro había perdido todo color. «Los paramédicos vienen». 3 minutos. Su voz sonaba estrangulada, rota de maneras que nunca había escuchado. Esos 3 minutos duraron eternidades. Hablé con Carlo constantemente, diciéndole sobre las galletas que su esposa hacía cada Navidad, sobre sus hijos gemelos que acababan de entrar a la universidad, sobre el viaje de pesca que había planeado para el verano, cualquier cosa para mantenerlo consciente, para mantenerlo aquí. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, mis manos estaban resbaladizas carmesí. Me apartaron gentilmente, cargaron a Carlo en una camilla con eficiencia practicada. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, llevándose al hombre que había tomado una bala destinada a mantenerme viva. Mateo me envolvió en su abrigo, me guió hacia su SUV a través de una multitud de espectadores con teléfonos levantados. No hablé durante todo el trayecto. Solo miraba mis manos temblorosas manchadas de rojo, procesando que Carlo podría morir por salvarme. «Vienes a casa conmigo», dijo Mateo finalmente, su voz dejando claro que no era negociable. «A la mansión. Vigilancia completa a las 24 horas. No más apartamento, no más exposición. Esto termina ahora». Asentí, todavía incapaz de formar palabras. La Yakuza había dejado muy claro que no se detendrían, y Mateo había dejado igualmente claro que haría lo que fuera necesario para mantenerme viva, incluso si significaba encerrarme en su mundo completamente. 3 semanas en la mansión de Mateo transformaron mi vida en algo irreconocible. Despertar en sábanas de seda egipcia, desayunar en una terraza con vistas a jardines perfectamente cuidados, tener seguridad armada en cada entrada. Era lujo y prisión simultáneamente, dorado pero definitivamente confinamiento. Cada tarde visitaba a Carlo en el hospital privado donde se estaba recuperando. La bala había perforado su pulmón derecho, apenas rozando su corazón por 2 centímetros. Los médicos lo llamaron milagroso. Yo lo llamé devastador, porque Carlo había tomado esa bala por mí. Había calculado en fracciones de segundo que mi vida valía más que su seguridad, y ahora luchaba por respirar sin tu voz. «Deja de sentirte culpable», dijo en mi 5ª visita, su voz rasposa por los días de intubación. «Hice mi trabajo. Lo haría de nuevo. Tu trabajo no debería requerir que mueras por mí. Mi trabajo requiere que proteja lo que es importante para el jefe». Sus ojos se encontraron con los míos, claros a pesar del dolor. «Y tú eres importante para él. Cualquiera con ojos puede verlo». No tenía respuesta para eso, porque era verdad. En 3 meses, Mateo y yo habíamos construido algo que desafiaba lógica y moralidad por igual. Amor en medio del peligro. Intimidad nacida de circunstancias imposibles. La 3ª semana,
Mateo apareció en la destilería del sótano donde yo había pasado la tarde experimentando con perfiles de envejecimiento. Trajo una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulo, extendiendo los papeles sobre la mesa de trabajo. No como camarera o como alguien bajo protección, como química. Examiné los documentos. Mapas de rutas de envío, fotografías de almacenes, registros de transacciones que no entendía completamente, pero reconocía como operaciones de gran escala. ¿Qué estoy mirando? La cadena de suministros de la Yakuza. Drogas, principalmente, pero también armas, personas. Operan a través de una red compleja de intermediarios y ubicaciones de almacenamiento que cambian constantemente. Cada vez que cerramos una ruta, abren dos más. Se inclinó sobre la mesa, dedos trazando líneas entre ubicaciones. Necesito rastrearlos. Necesito saber exactamente dónde almacenan, cómo mueven mercancía, quiénes son sus contactos clave. ¿Y cómo se supone que haga eso? Marcadores químicos. Su mirada encontró la mía. Compuestos invisibles que puedan aplicarse a sus productos sin detección. Algo que brille bajo frecuencias específicas de luz, permitiéndonos rastrear movimiento a través de toda su infraestructura. Mi cerebro científico activó inmediatamente, procesando posibilidades. Fluoróforos orgánicos. Compuestos que absorben luz en una longitud de onda y la emiten en otra. Invisibles al ojo desnudo, pero detectables con el equipo correcto. Exactamente. ¿Puedes hacerlo? Debería haber dicho que no. Debería haberme negado a involucrarme activamente en operaciones criminales, sin importar cuán justificadas parecieran las motivaciones. Pero Carlo estaba en un hospital por salvarme. La Yakuza había intentado secuestrarme en plena calle. Y Mateo me miraba con una mezcla de esperanza y desesperación que hacía imposible rechazarlo. «Puedo hacerlo», respondí. «Necesitaré equipo de laboratorio específico. Reactivos, solventes orgánicos, un espectrofotómetro UV para pruebas. Y tiempo. Tendrás todo lo que necesites». Se acercó, sus manos encontrando mi cintura. «Pero, Inés, entiende lo que estoy pidiendo. Esto no es mezclar bebidas. Esto es participación activa en desmantelar una organización criminal. Una vez que cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Carlo cruzó una línea por mí. Tú cruzaste múltiples líneas protegiéndome. Tal vez es hora de que yo cruce una también». Me besó entonces, profundo y desesperado, como si estuviera tratando de memorizarme a través del contacto físico. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado. Ya no era la camarera inocente atrapada en circunstancias fuera de su control. Era participante voluntaria, usando mis habilidades para combatir las mismas personas que querían destruirme. Pasé los siguientes 4 días diseñando la fórmula perfecta. Derivados de cumarina modificados con cadenas laterales que los hacían solubles en una variedad de solventes pero estables bajo condiciones normales de almacenamiento. Invisibles bajo luz normal. Brillando azul eléctrico brillante bajo iluminación UV de 365 nanómetros. Mateo observaba desde el otro lado del laboratorio improvisado que había construido en una sala de la mansión, fascinación y orgullo mezclados en su expresión mientras yo trabajaba. «Eres extraordinaria», dijo cuando finalmente le mostré el compuesto terminado, observándolo brillar bajo la luz negra portátil. «Absolutamente extraordinaria. Soy química aplicando conocimiento básico», respondí, pero calor se extendió por mi pecho ante su admiración. «No», corrigió. «Eres la mujer que salvó mi vida. Sobrevivió a un intento de secuestro, y ahora está ayudándome a desmantelar una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. Eres mucho más que química». Tenía razón. En algún punto entre ese primer vaso golpeado y este momento, me había transformado en alguien irreconocible. La pregunta era si podría vivir con quien me había convertido. La operación tomó 3 semanas de planificación meticulosa y ejecución aún más cuidadosa. Mateo tenía contactos dentro de las operaciones de la Yakuza. Hombres motivados por dinero más que lealtad, dispuestos a aplicar mi compuesto fluorescente a envíos selectos, a cambio de sumas que probablemente excedían mi salario de toda la vida. Cada noche, Mateo regresaba con informes. Un almacén en Valencia brillaba azul bajo luz UV. Otro en Barcelona mostraba rastros del marcador. Un tercer envío apareció en Sevilla, luego Málaga,
luego de vuelta a Madrid en un patrón circular que revelaba la complejidad completa de su red de distribución. Yo rastreaba cada detalle en mapas extendidos sobre la mesa del comedor, usando diferentes colores para identificar tipos de mercancía, frecuencias de movimiento, ubicaciones de almacenamiento primario versus temporal. Era como resolver un rompecabezas químico masivo, cada pieza de datos iluminando conexiones previamente invisibles. «Es extraordinario», dijo Vicente, la mano derecha de Mateo, estudiando mis mapas durante la segunda semana. En años de vigilancia tradicional, nunca conseguimos ni la mitad de esta inteligencia. 3 semanas con tu compuesto, y tenemos su infraestructura completa. La química es sobre hacer visible lo invisible, respondí, trazando otra línea entre ubicaciones. Solo apliqué el principio a escala más grande. Para la tercera semana, teníamos un mapa completo. 23 almacenes a través de España, docenas de contactos intermediarios, rutas de envío que conectaban con operaciones en Francia, Italia, incluso hasta Alemania. La red de la Yakuza, expuesta completamente bajo luz ultravioleta. Mateo tomó la decisión durante una cena tranquila en la terraza de la mansión. La primavera había llegado completamente, trayendo noches tibias perfumadas con jazmín de los jardines. «Voy a entregarlo todo al FBI», anunció, su voz cuidadosamente neutral. «Anónimamente, a través de canales que no pueden rastrearse de vuelta hacia nosotros. Les daremos ubicaciones, fechas, nombres, evidencia suficiente para redadas coordinadas a través de múltiples países». Me quedé mirándolo, procesando las implicaciones. Eso desmantela su operación completamente. Exactamente. Los saca de España permanentemente, elimina la amenaza contra ti, y lo hace usando autoridades legítimas en lugar de métodos que preferiría evitar. Alcanzó a través de la mesa, sus dedos entrelazándose con los míos. No soy hombre bueno, Inés. He hecho cosas que me mantienen despierto por las noches. Pero contigo, quiero intentar hacer las cosas correctamente cuando sea posible. 3 días después, comenzaron las redadas. Coordinadas perfectamente a través de 5 países, docenas de agentes federales golpeando puertas simultáneamente. Los medios de comunicación explotaron con historias sobre la operación anticrimen más grande en una década, desmantelando redes de drogas, armas y tráfico humano valoradas en cientos de millones de euros. Observamos la cobertura desde la sala de estar de Mateo, su brazo alrededor de mis hombros, mientras reporteros detallaban arrestos, incautaciones, el colapso completo de lo que llamaban la rama europea de la Yamaguchi-gumi. «Lo logramos», susurré, apenas capaz de creer la magnitud de lo que mi compuesto químico había facilitado. «Tú lo lograste», corrigió, besando mi sien. «Yo solo proporcioné recursos. Tu brillantez hizo posible todo lo demás, pero la victoria fue incompleta». Entre los arrestados faltaba un nombre crucial: Kenji Yamamoto, el líder regional responsable de ordenar mi secuestro y el intento de asesinato contra Mateo. De alguna manera, había recibido advertencia suficiente para escapar antes de que cayeran las redadas. Vicente entregó el informe 2 días después de las operaciones finales. Yamamoto está en el viento. Cuentas bancarias vaciadas, propiedades abandonadas. Pero antes de desaparecer, hizo declaraciones a asociados. Hizo una pausa. Incomodidad clara en su postura, específicamente sobre Inés. Dijo que ella personalmente destruyó años de construcción de infraestructura, que cobrará venganza antes de abandonar Europa completamente. Frío se extendió por mi columna vertebral. ¿Qué significa eso? Significa que no puedes bajar la guardia todavía. La voz de Mateo se había endurecido de maneras que reconocía como peligrosas. Yamamoto es hombre obsesivo. No dejará ir el insulto percibido de haber sido superado por una civil. Te quiere específicamente, no por valor estratégico, sino por venganza personal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo encontramos antes de que él te encuentre a ti. Mateo se puso de pie, determinación tallada en cada línea de su cuerpo. Y esta vez, cuando lo hagamos, no habrá FBI involucrado. Absolutamente no. La voz de Mateo resonó en su estudio con finalidad que no admitía debate. No voy a usar a la mujer que amo como cebo para atrapar a un asesino obsesionado. No estás usándome, argumenté, inclinándome sobre su escritorio con determinación que igualaba la suya. Estoy ofreciéndome voluntariamente.
Yamamoto me quiere a mí específicamente. Su obsesión es nuestra ventaja más grande, o nuestra vulnerabilidad más grande. Vicente intervino desde su posición junto a la ventana. Si algo sale mal, si Yamamoto sospecha trampa. Por eso necesitamos que sea convincente, interrumpí. Y por eso necesito algo más que guardaespaldas armados. Necesito ventaja química. Pasé los siguientes 3 días en mi laboratorio improvisado, desarrollando lo que técnicamente no era arma, sino herramienta de desorientación, compuesto basado en capsaicina modificada, mezclada con agentes que afectaban temporalmente el equilibrio vestibular. En forma de gas, causaría lagrimeo intenso, desorientación, náuseas, todo sin daño permanente. Es brillante, admitió Carlo, quien había insistido en participar a pesar de estar apenas 3 semanas fuera del hospital, y completamente loco. Bienvenido a mi vida, respondí, llenando pequeños dispensadores del tamaño de lápices labiales con el compuesto presurizado. El plan era simple en concepto, aterrador en ejecución. Yo aparecería en un almacén abandonado en las afueras de Madrid, aparentemente sola, aparentemente vulnerable. Inteligencia sugería que Yamamoto tenía informantes rastreando mis movimientos, esperando exactamente este tipo de oportunidad. Mateo y su equipo estarían posicionados en perímetro, invisibles pero listos. La noche de la operación llegó con luna nueva. Oscuridad absoluta excepto por farolas distantes que apenas penetraban las sombras industriales. El almacén olía a óxido y abandono. Paredes de metal corrugado creando ecos extraños con cada paso. Entré sola, teléfono en mano como si estuviera verificando mensajes. El dispensador de gas escondido en mi otra palma. Mi corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse a través del espacio vacío. Sabía que vendrías. La voz surgió de la oscuridad detrás de mí, japonés fuertemente acentuado, convirtiendo las palabras españolas en algo amenazante. La química arrogante que piensa que puede destruir años de mi trabajo. Me giré lentamente. Kenji Yamamoto emergió de las sombras, más pequeño de lo que había imaginado, pero moviéndose con gracia de depredador que enviaba señales de alarma a través de cada instinto de supervivencia. No fue personal. Mantuve mi voz estable. Solo química aplicada. Todo es personal cuando cuesta millones y libertad de asociados. Se acercó, cuchillo apareciendo en su mano como extensión natural. Pero tu arrogancia termina esta noche. Sucedió más rápido de lo que mi cerebro pudo procesar. Un movimiento, 2, y de repente estaba contra su pecho, brazo alrededor de mi garganta, filo del cuchillo presionando contra mi cuello con suficiente presión para dibujar sangre. Bellini, gritó hacia las sombras. Sé que estás ahí. Muéstrate o ella muere ahora mismo. Mateo emergió de la oscuridad, manos levantadas, rostro cuidadosamente neutral excepto por el terror apenas contenido en sus ojos. Déjala ir, Yamamoto. Tu pelea es conmigo, no con ella. Mi pelea es con quien sea que destruyó mi organización. El cuchillo presionó más fuerte. Sentí sangre tibia deslizándose por mi cuello, y ella pagará primero. Mi entrenamiento en autodefensa, clases tomadas años atrás en la universidad, activó a través del pánico. El agarre de Yamamoto era fuerte, pero seguía patrones predecibles. Brazos en cierta posición. Peso distribuido específicamente. Dejé caer mi peso muerto, sorprendiéndolo. Su agarre se aflojó fracciones de segundo. Giré dentro de su brazo. Golpeé hacia arriba con el dispensador de gas. Presioné el activador directamente en su cara. El compuesto explotó en nube blanca. Yamamoto gritó. Retrocedió tropezando, manos volando hacia sus ojos mientras el cuchillo caía con estrépito metálico contra el concreto. El crack del disparo dividió el aire. Yamamoto se sacudió, cayó de rodillas, agarrando su hombro donde sangre florecía a través de su camisa. Carlo emergió desde su posición de francotirador, arma todavía levantada, respiración controlada a pesar de que técnicamente no debería estar haciendo trabajo de campo todavía. Por Inés, dijo simplemente, bajando su arma mientras el equipo de Mateo se movía para asegurar a Yamamoto. Mateo me alcanzó en segundos, manos inspeccionando el corte en mi cuello con toques tan gentiles que contrastaban violentamente con la furia en sus ojos. Nunca más, susurró ferozmente.
Nunca más te pongo en peligro así. Funcionó. Logré decir, todavía temblando por la adrenalina. La trampa funcionó. Casi te mata. Pero no lo hizo. Y ahora se acabó. Mateo entregó a Kenji Yamamoto al FBI 48 horas después de su captura. No directamente, por supuesto. A través de los mismos canales anónimos que había usado para las redadas masivas, pero esta vez con evidencia adicional. Grabaciones de voz admitiendo ordenar asesinatos, documentos financieros vinculándolo a tráfico humano, testimonios de víctimas dispuestas a testificar ahora que su captor estaba encadenado. Prisión perpetua, anunció Vicente durante el desayuno 3 días después. Sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales están considerando múltiples cargos de asesinato, conspiración, crimen organizado internacional. Yamamoto nunca volverá a ver luz del día fuera de una celda. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí entumecida. Como si los últimos 6 meses hubieran sido película que finalmente llegaba a créditos finales, dejándome sentada en el teatro sin saber cómo procesar lo que había presenciado. Pasé 3 días procesando, caminando por los jardines de la mansión, sentada en la destilería mirando equipos que había usado para crear compuestos que desmantelaron organizaciones criminales, acostada despierta por las noches, repasando cada decisión que me había llevado desde camarera inocente a participante activa en guerra entre mafias. La pregunta central seguía girando. ¿Quién era ahora? ¿Podía regresar a mi vida anterior? ¿Fingir que nada había cambiado? ¿O había cruzado demasiadas líneas? ¿Visto demasiado? ¿Participado demasiado para volver a ser simplemente Inés Moreno? ¿Química con deudas? La tarde del tercer día, Mateo me encontró en la destilería. No dijo nada. Solo se sentó junto a mí. Su presencia sólida y tranquilizadora. He estado pensando. Comencé finalmente. Sobre todo esto. Sobre quién me he convertido. Y me asusta. La persona que golpeó ese vaso de tu mano hace 6 meses nunca habría imaginado crear armas químicas o servir de cebo para asesinos. Miré mis manos, recordando sangre de Carlo, gas desorientador, el filo del cuchillo de Yamamoto contra mi garganta. Pero esa persona también estaba atrapada, ahogándose en deudas, sirviendo bebidas cuando debería estar haciendo ciencia real, viviendo mitad de vida. ¿Y ahora? Ahora estoy aterrorizada y viva simultáneamente. He hecho cosas que me mantienen despierta por las noches. Pero también he usado mi cerebro de maneras que importan. He salvado vidas, incluyendo la tuya. He ayudado a desmantelar redes que destruían a personas inocentes. Me giré para mirarlo. No sé si eso me hace buena persona o simplemente persona complicada. Creo que te hace humana, respondió suavemente. Y creo que mereces elegir conscientemente qué viene después en lugar de que circunstancias decidan por ti. Elijo quedarme. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. No porque esté atrapada o asustada, sino porque quiero estar aquí, contigo, construyendo algo que no sea solo supervivencia. El alivio que cruzó su rostro fue tan profundo que casi dolió presenciarlo. Hay algo que necesito mostrarte, dijo, sacando un sobre de su chaqueta. Dentro había documentos financieros, transferencias bancarias totalizando 68.000 euros exactos. A nombre de mi madre, fecha de esa mañana. ¿Qué es esto? Libertad, respondió simplemente. Pagué las deudas médicas de tu madre. Todo. Principal, intereses, cargos por pagos atrasados. Está completamente libre de obligaciones. Las lágrimas quemaron mis ojos antes de poder detenerlas. Mateo, no puedes simplemente... Ya lo hice. Y antes de que argumentes, no es deuda que debas pagarme. Es regalo, reconocimiento de que salvaste mi vida y cambiaste la tuya completamente en el proceso. Tu madre merece no preocuparse más por facturas que nunca pidió. Lloré entonces, completamente y sin vergüenza, mientras él me sostenía y me dejaba procesar el peso de obligación que había cargado durante años finalmente levantándose. Quiero que ella te conozca, dije cuando finalmente pude hablar. De verdad te conozca. No como empleador o protector, sino como el hombre que amo. La reunión sucedió el domingo siguiente en un restaurante discreto en Toledo. Mamá llegó nerviosa, vestida con su mejor suéter,
estudiando a Mateo con el escrutinio maternal que ninguna cantidad de poder criminal podía defenderse contra. «Señora Moreno», la saludó con respeto genuino. Es honor finalmente conocerla apropiadamente. Ella lo estudió durante largo momento. Luego miró hacia mí. «¿Eres feliz, Inés? ¿De verdad feliz?» «Sí, mamá. Aterrorizada a veces. Pero feliz». «Entonces supongo que tendremos que encontrar forma de hacer que esto funcione». Extendió su mano hacia Mateo. «Pero lastimas a mi hija, y química no será lo único peligroso en tu vida». Él sonrió, genuino y cálido. «Trato justo, señora Moreno». 5 meses después de que Yamamoto fuera encarcelado de por vida, mi vida había encontrado un ritmo que nunca habría imaginado posible. Las mañanas comenzaban en la destilería, donde había transformado lo que una vez fue hobby de Mateo en operación legítima de producción de whisky. No solo mezclando sabores, sino diseñando procesos químicos completos desde fermentación hasta envejecimiento, aplicando finalmente mi licenciatura de formas que importaban. La destilería Bellini se había convertido en mi proyecto de pasión. Registrada legalmente, auditada por autoridades fiscales, completamente separada de cualquier negocio cuestionable que Mateo manejara en otras áreas. Era limpia, era mía, y era prueba de que podíamos construir algo hermoso incluso desde fundaciones complicadas. Carlos se había recuperado completamente, aunque ahora caminaba con ligera cojera que insistía agregaba carácter. Se había convertido en algo más que guardaespaldas. Era amigo, consejero, la persona que me recordaba que heroísmo venía en muchas formas, incluyendo tomar balas por extraños que se convertían en familia. Era sábado por la tarde de octubre cuando Mateo me encontró en la destilería, examinando muestras de nuestro último lote bajo luz de laboratorio. Había algo en su postura, una nerviosidad inusual que inmediatamente captó mi atención. «¿Estás bien?» Dejé mis instrumentos. «Hay algo que necesito preguntarte». Alcanzó su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo. «Y necesito que entiendas lo que realmente estoy preguntando». Abrió la caja. Dentro había anillo de oro blanco con diamante único, hermoso pero no ostentoso. Pero lo que hizo que mi respiración se detuviera no fue la piedra, fue el grabado en el interior de la banda. La estructura molecular de la serotonina, perfectamente renderizada. La molécula de la felicidad. Susurré. «Porque eso es lo que me has dado». Se arrodilló, y este hombre que comandaba respeto de criminales y autoridades por igual me miraba con vulnerabilidad absoluta. «Inés Moreno, sé que mi vida es complicada. Sé que mis elecciones pasadas no siempre han sido defendibles. Pero contigo, quiero construir futuro que sea más que solo supervivencia o poder. Quiero construir algo auténtico». Lágrimas ya corrían por mis mejillas. «¿Te casarías conmigo? No a pesar de quién soy, sino con comprensión completa de todas las complicaciones que vendrán». «Sí». La palabra salió sin hesitación. «Sí, absolutamente sí». Me deslizó el anillo en el dedo y encajó perfectamente. «Por supuesto que sí». Mateo Bellini no hacía nada sin atención meticulosa a detalles. La boda sucedió 3 meses después en los jardines de la mansión. Ceremonia íntima con apenas 30 invitados. Mamá, tío Javier, Carlo y su familia, Vicente y varios miembros de confianza de la organización de Mateo que habían llegado a sentirse como familia extraña y complicada. Mamá lloró durante toda la ceremonia, felicidad y preocupación mezcladas en sus lágrimas. Pero cuando Mateo me besó como esposo por primera vez, vi su sonrisa genuina, aceptación de que su hija había encontrado algo raro y valioso incluso en circunstancias imposibles. La recepción fue perfecta. Carlo dio discurso hilarante sobre cómo salvé su vida casi tanto como él salvó la mía. Vicente habló sobre transformación y segundas oportunidades. Mamá simplemente me sostuvo y susurró que papá habría estado orgulloso de la mujer en que me había convertido. Complicaciones y todo. Esa noche, mientras bailábamos bajo luces de cuerda en el jardín, Mateo me contó sobre su visión para el futuro. «Quiero expandir la destilería», dijo suavemente. «Convertirla en programa de capacitación. Contratar personas con registros criminales, darles habilidades reales, segundas oportunidades legítimas. Como tú me diste segunda oportunidad de ser más que solo lo que heredé. Eso es hermoso». Apoyé mi cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Tengo conexiones con personas saliendo de prisión.
personas que necesitan empleadores dispuestos a arriesgarse en ellas. Podríamos enseñar destilación, química de producción, gestión empresarial. Construir algo que importe más allá de ganancias. Era visión perfecta. Transformar lo que había comenzado como mi escape de deudas en camino, para que otros escaparan sus propios pasados. 2 años después, la destilería Bellini empleaba 43 personas, 26 con registros criminales. Nuestro whisky ganaba premios internacionales. Pero más importante, habíamos ayudado a docenas de personas reconstruir vidas, encontrar propósito, romper ciclos que de otra forma habrían continuado indefinidamente. Todavía había noches cuando despertaba recordando el cuchillo de Yamamoto contra mi garganta, o la sangre de Carlo en mis manos. Todavía había momentos cuando cuestionaba elecciones que me habían traído aquí, pero entonces miraba el anillo en mi dedo, la molécula de serotonina grabada recordándome que felicidad era compuesto químico y elección consciente. Miraba a Mateo trabajando junto a ex-convictos, enseñándoles con paciencia que nunca mostraba en aspectos más oscuros de sus negocios. Miraba vidas transformadas a través de segundas oportunidades, y sabía que había tomado decisiones correctas. No las simples, no las moralmente claras, pero las correctas para quien me había convertido. Porque a veces salvación llega desde lugares inesperados. A veces amor significa aceptar complejidad. Y a veces la mejor química sucede cuando mezclas elementos que nunca deberían funcionar juntos, pero de alguna manera crean algo completamente nuevo. Mi nombre es Inés Bellini. Soy química, esposa, constructora de futuros. Y esta es mi historia sobre cómo un vaso golpeado cambió absolutamente todo.